Los instrumentos de medición se conocen dos tipos. Tenemos el amperímetro y tenemos el voltímetro. El voltímetro. También tenemos el batímetro. El batímetro es el medidor que tienen ustedes afuera de sus casas. En sus casas, afuera, ustedes ven un rectángulo ahí al lado de su puerta. Ese es batímetro. ¿Eso qué mide? Mide consumo de energía. Pero hay otras medidas. No sé si ustedes se habrán percatado, los electricistas. Los electricistas tienen dispositivos que se encuentran acá, lo tienen ellos, ¿no? En su cintura, tienen una máquina, ¿no? Que se llama multímetro. Y en el multímetro hay un amperímetro y el voltímetro en sí. ¿Qué mide el amperímetro? El amperímetro mide corriente eléctrica. Mide corriente eléctrica. Y el voltímetro mide voltaje. Ahí está, mide voltaje. ¿Ya? ¿Cómo se puede medir la corriente eléctrica? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una batería, ¿no es cierto? Y acá tenemos un foquito. Ahí está. Ahí está. Tenemos un foquito, ¿no es cierto? Y yo quiero medir la corriente eléctrica de este sistema. ¿Cómo lo puedo medir? Fácil. Entonces, ¿qué hago? Desconecto uno de los bornes del mismo cable y aquí pongo el amperímetro. Ahí está. Entonces, ¿qué puedo medir acá? Acá puedo medir la corriente eléctrica, o sea, el I, la I que pasa por el circuito, es la que yo voy a calcular, ¿ya? La corriente eléctrica. Ahora, si yo quiero medir el voltaje, entonces, ¿qué hago? Del mismo foquito, yo voy a medir el voltímetro. Ahí está. El voltímetro. O sea, hago un paralelo acá en el mismo foco, ¿no es cierto? Conclusión. ¿Cómo puedo instalar un amperímetro? Un amperímetro lo puedo instalar haciendo serie con el dispositivo, en este caso, con el foco. Hago una serie. ¿Y cómo puedo calcular el voltaje? En el mismo circuito, entonces hago paralelo, instalo paralelo al foquito. Y de esa manera ya tengo dos formas de medir la corriente eléctrica. Mido la corriente eléctrica haciendo serie al circuito y mido el voltaje haciendo paralelo al mismo dispositivo eléctrico. De esta manera se obtiene esos tipos de mediciones. Cualquier información, chicos, ahí en su plataforma, ahí les he puesto lo que representa un amperímetro y un voltímetro. Eso lo pueden leer más tarde, ¿ya, chicos? Ya eso ya es teórico para que ustedes tengan una información cultural. Ya ahorita vamos de frente a los ejercicios. Ya, a ver una captura, chicos, una captura. ¿Sobre eso mide los nodos? ¿Sí? Con la ley de Kirchhoff, con eso se miden también los nodos. Sí, eso lo vamos a aplicar a la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Ahí, perfecto. Ya, me avisan, chicos. Ya, yo ya no voy a escribir en la pizarra el ejercicio, sino de frente voy al desarrollo. Ya, estamos en la hoja número 1.
Nos dan, dice, la figura muestra parte de un circuito eléctrico. Ya, nosotros vamos a dibujar. Este es un amperímetro. Tenemos una resistencia. Tenemos otra resistencia. Y nada más. Ahí está. Y por acá tenemos un voltímetro. Ahí está. Este es un voltímetro. Y por acá tenemos un amperímetro. Esta resistencia mide 10 ohmios. Esta resistencia mide 30 ohmios. Ahí está. Pregunta. Si la lectura del amperímetro ideal es 12 amperios, o sea que acá en el amperímetro dice que figura 12 amperios. O sea, en el amperímetro, esa aguja que se mueve, ¿no? Mide 10 amperios. Así está la lectura de medición. Calcule la lectura del voltímetro. O sea, tenemos que calcular esto. ¿Cuánto medirá? No se sabe cuánto es. Pero para eso necesito el cálculo de las resistencias. A ver, chicos, ¿cuánto vale la resistencia total? 40. 30. 40. 40. ¿Por qué? Porque está en serie. Se Y lo suma. que está en serie se suma. Listo. Y si el amperímetro figura 12 amperios, significa que por acá la corriente es de 12 amperios. Entonces, acá, ¿qué voy a calcular? Aquí voy a calcular el voltaje. O sea, lo que figura en el amperímetro. Ya está el desarrollo. Y decimos, voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Eso lo tienen ahí en su separata. ¿El voltaje cuánto mide? Es lo que vamos a calcular. ¿Resistencia cuánto mide? 40. La corriente, acá está. ¿Cuánto mide la corriente? 12. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje? Multiplicamos 480 voltios. Nada más. Eso sería todo, chicos. ¿Preguntas? Tomen una captura, chicos. No hay Una pregunta. captura, rapidito, rapidito, para ganar el tiempo. Listo, chicos. Seguimos. Voy a borrar, ¿ya? Pregunta número 2. Los ejercicios están en la plataforma. En la hoja. Sí, sigamos en la hoja, en la número 4, ¿no? Hoja número 4. Pregunta número 2. Dice, calcule la corriente en el circuito. A ver. Calcula la corriente, o sea, I, incógnita. El circuito es esto. Listo, eso sería todo, chicos. A ver, ya tenemos el circuito. Ahí está. Por favor, todos concentrados, ¿ya? Porque aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. ¿Ya, chicos? A ver. ¿Cuál es la fórmula del voltaje? Voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Partimos de esto. De eso partimos. ¿Ya? A ver. Nosotros vemos muchas cosas acá en el circuito. ¿Qué estamos observando? Aquí observamos dos fuentes de energía. Uno de 32 voltios y el otro de 18 voltios. Son dos fuentes de energía. Tenemos dos resistencias.
Uno de 5 ohmios y el otro de 2 ohmios. A nosotros lo que nos piden es calcular la corriente. Esta corriente que pasa por este circuito es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Ya? Ahora sí, chicos, todos concentrados. Vamos a suponer que la corriente pase así. Ahí está. O sea, va a ir de menos a más. De menos a más. Y va a seguir así. Va avanzando y llega a la otra fuente. ¿Ya? Pero la fuente va de más a menos. A ver, escuchen bien, ¿ah? Aquí va de menos a más. Cuando llega la corriente, cuando la corriente llega de menos a más. Pero cuando va avanzando, se toca con la fuente que está al revés. O sea, más a menos. Pregunta, ¿tendrá el mismo sentido o diferente sentido? ¿Qué dicen? ¿Cómo era? A ver, El mismo, ¿cómo? la corriente pasa por acá. Acá hay unos signos. En el problema te ponen signos, las fuentes. Toda fuente, todo filtro tiene signos. Acá, este filtro tiene de menos a más. La corriente cuando llega, se choca con el menos y traspasa el dispositivo y llega al más. Luego avanza y se encuentra con otra fuente. Y la fuente es de más a menos. Pregunta, ¿estos dos están en igual sentido o en sentido diferente? Diferente. Diferente. El 18 le resta 32. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Sumar o restar? Restar. Restar. O sea, estos voltajes, porque son los únicos, voy a restar. ¿Qué voy a restar? 32 menos 18. Ahí está, listo. Ahora las resistencias. Las resistencias, acá, ¿se encuentran en serie o en paralelo? Paralelo. ¿Paralelo? ¿Seguro? Serie. Se suman. Serio. Claro, o sea, la corriente pasa por esta resistencia y luego avanza y se encuentra con otra resistencia. Entonces, no pueden ser paralelos, no pueden ser. Tienen que estar en series. Entonces, en este caso voy a sumar 5 más 2. 5 más 2. Eso es todo, ya no hay más. Ya se acabó. Ahora pongo por la corriente. Ahora sí, ¿cuánto sale esto? 2 amperios. 2, profe, 2. 14. ¿Aquí cuánto sale? 14. 14. Y acá sale 7. ¿Cuánto sale? 2 amperios. Listo, esa es la respuesta. Esas son las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff se caracteriza porque él respeta la polaridad de los voltajes. La polaridad. Así que, chicos, hay que tener mucho cuidado con la polaridad. De eso se trata la ley de Kirchhoff. Chicos, una foto. Profesor, ¿eso se puede demostrar y así en la vida real? ¿Cómo dices? ¿Eso se puede demostrar? Tenemos que aplicar la ley de ¿Con un Mayer. experimento? Claro, se puede demostrar, sí. Kirchhoff lo demostró analíticamente y lo demostró empíricamente. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes demostrarlo experimentalmente? ¿Cómo? Esto lo puedes construir, Por ejemplo, en lugar de resistencia, tú puedes ponerle focos, diodos, para que te des cuenta. Y estos dos pueden ser pilas, no pilas. Acá puede ser una pila de 12 voltios y acá puede ser una pila de 6 voltios que venden en los mercados. Si tú lo instalas y le pones el mismo sentido a las pilas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto lo puedes poner así. Ahí está. Una pila grande, ¿no? Y esto lo puedes conectar así. Ahí está. Una pila delgada de 6 voltios, por ejemplo.
Entonces te vas a dar cuenta que los dos se van a iluminar. Los dos se van a iluminar. Entonces, ¿qué dice Kirchhoff? ¿Qué dice? Que si a esto yo lo volteo, así, ¿qué va a suceder? Va a disminuir la intensidad del flujo de los brillos de los focos. Van a disminuir. ¿Por qué? Porque este le está restando al voltaje de la pila principal. Entonces ya estás demostrando la ley de Kirchhoff. Dice la ley de Kirchhoff que en un circuito, cuando hay muchas fuentes, si tú cambias la polaridad de las fuentes, en ese caso se refiere a una pila, una batería, qué sé yo. Si tú le cambias de polaridad, estas comienzan a disminuir de intensidad, o sea, el rendimiento de cada resistencia, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los focos. Entonces, cuando tú inviertes, los focos comienzan a disminuir de flujo, ¿no es cierto? Disminuye, el parpadeo se hace menos. Pero cuando tú le cambias de polaridad y que los dos sean en el mismo sentido, entonces ellos van a encenderse más fuerte la iluminación. Esa es una prueba de la ley de Kirchhoff. Pero analíticamente, se puede escribir mediante la ley de mallas. Bueno, la ley de mallas, a ver, voy a ver, chicos, si voy a grabar un video de esta demostración para que ustedes se den cuenta por qué se utiliza de esa manera la polaridad de las fuentes de energía. ¿Ya, chicos? Pueden ustedes, ya tomaron captura, ¿no? Voy a borrar. 3. Pasamos, pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 3? Ah, es un circuito. 3. Nos piden calcular la potencia. Uy, la potencia. Calcular la potencia consumida, ¿no es cierto? Por la resistencia de R igual a 20 ohmios. Ahí está. Y el circuito es la que sigue, ¿no? Listo, chicos. A ver, un poquito rápido. Ya, a ver. Nos piden calcular la potencia. Pero para calcular la potencia necesito, ¿qué cosa? La corriente, ¿no es cierto? Necesito la corriente. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, todos concentrados, chicos, por favor. La corriente pasa por la malla. Esta es una malla. Todo circuito cerrado es una malla. A ver, vamos a ver, analicemos. La corriente pasa por acá. Va de menos a más. De menos a más. Y va pasando por acá. Y va ahora de menos a más. Pregunta, ¿se suma o se resta los voltajes? ¿Qué dicen? ¿Se suma? Se suma. Suma. Se suma, muy bien. Como yo sé que la fórmula es B es igual a RI, entonces como estos son las fuentes, los dos voltajes, yo me doy cuenta que acá se suma. Entonces sería 15 más 6, igual. Resistencias. Esta resistencia, ¿cuánto vale? 20. Acá me están dando el dato. 20. Y acá me dan 10. Pregunta. ¿Se suma? A ver, ¿en serie o en paralelo? Paralelo. 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 ¿Seguro? No, serie, profe. Serie. Serie. Chicos, cuando es no. cuando es un circuito cerrado, es serie. ¿Ya? No va a haber paralelo. Siempre va a ser serie, porque está una a continuación del otro, mientras hay una fuente de poder. Pero si tenemos dos circuitos, por ejemplo así, ahí sí hay paralelo ya, caballero. Ahí tenemos que aplicar la teoría del paralelismo, ¿ya? Y eso lo hemos desarrollado en la clase anterior. Bueno, acá sumamos. ¿Sería cuánto? 20 más 10.
porque estamos 30. asumiendo que es en serie. Y en ese caso sería I. A ver, ¿cuánto sería I? 21, acá sería 30 por I, ¿no es cierto? El 30 divide 7 de 7 sobre 10. 7 décimos. y ahí lo dejamos. ¿Ya? A ver, ¿se puede dividir? A ver, este es 7 Séptima. décimos. No, tercia. 7, 10. 10. 0,7, ¿no? Ahí está. 0,7 amperios. Pero ¿cómo calculo la potencia? Me dicen la potencia acá. Acá me pide la potencia. Acá me están pidiendo, muchachos, la potencia. Listo. Ahí me pide calcular la potencia. Entonces ya tengo la corriente. La corriente pasa por acá, por esta resistencia. ¿Cómo calculo la potencia? R por I al cuadrado. Ahí está. Esa es la fórmula. Usted la tiene en la clase anterior. ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la resistencia? Acá está. 20. ¿Cuánto vale la corriente? Esa cabe. 0,7. 0,7 al cuadrado. A ver, ¿cuánto vale la potencia? Multipliquen 0,7 por 0,7 y lo multiplican por 20. ¿Cuánto saldría? 9.8, profe. 9,8. 9,8. 9,8 ¿qué? Watts. Watts. Bien. Listo. Eso es todo, chicos. Una foto para el recuerdo. Rápido, chicos, para hacer el siguiente ejercicio. Nos quedan 6 minutos. Una captura. Ya está, profe. Está perfecto. ¿Ya? ¿Me confirman? ¿Todos? Sí, profe. Yes. Ya. Pasamos ejercicio número 4. Un poquito rapidito. Se nos va el Zoom. La 4. La 4 dice, en el circuito mostrado, calcule la lectura del voltímetro. O sea, nos piden el voltímetro. ¿Qué valor está dado? Y nos dan el diagrama. 6 ohmios. 20 voltios. 20 voltios, por acá nos dan 2 ohmios. Acá nos dan 80 voltios. Aquí es menos y aquí es más. Tengan mucho cuidado con la polaridad. Y acá nos dan 4 ohmios. Y acá nos dan el voltímetro. Ahí está. Ese voltímetro. O sea, nos piden calcular el voltaje en esa resistencia. Ya, chicos, ahora sí. Resolvamos. Tenemos 4 minutos. Ya, la corriente pasa por acá. Ahí está la corriente. A ver, decimos menos a más. Ahí está la corriente. De menos a más. Avanza la corriente. Sigue avanzando y acá se encuentra con la fuente. Más, menos. ¿Se suma? A ver, aquí pasa de menos a más. Profesor, ¿no decir al revés? ¿No debería empezar con el 80 porque es el mayor? Ya, está bien. De más a menos. Avanzas. De más a menos. Ahora, cuando la corriente avanza, toca este de menos a más. Suma. ¿Cómo sería? Se ¿Suma o suma. resta? Se suma. ¿Se ¿Se suma? suma, seguro? Sí. La corriente va así, mira, ve. Va, toca más y luego va menos. O sea, el convencional ¿Se es de resta? más a menos. Ahí está, así va. De más a menos. Tienen que tener cuidado con el sentido convencional. Cuando pasa la corriente va de más a menos. Y cuando llega acá, ¿qué llega? Menos a más. ¿No es cierto? Pero, Va de menos a más. profesor. Y acá estoy estableciendo de más a menos. ¿Está Sí, al revés. invertido o no está invertido? No, Se suma. ¿Se se suman resta o porque se restan? ¿Sí? se resta. Se restan, pues. Fíjense bien, tengan cuidado con el convencional, el sentido. Si acaba de más a menos, para que se sumen, tenía que ver más a menos. ¿No es cierto? Ahí sí se sumaban.
Pero no, pues aquí es menos a más. Por lo tanto, se está invirtiendo. Entonces, aquí tenemos que restar. Entonces, voltaje es igual a R por I. Acá estamos restando. 80 menos 20. Las resistencias. Acá, ¿qué se hace en las resistencias? Se ¿Se suma suman o 12. se restan? ¿Qué dije yo cuando es una sola malla? Suma. Suma. Sumen todo. ¿Cuánto sale? 12. 12, ¿no? 12. Ya, le ponemos 12 de frente. Y acá tenemos la corriente. Listo, ¿acá cuánto sale? 60, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente? 5. 12 ¿qué? 5. ¿5 qué? amperios. Amperes. Siempre la corriente eléctrica es amperios, siempre, no se olviden. Es amperios. Ahora, no me están pidiendo la corriente. Porque si hubiera acá un amperímetro, entonces ahí nomás quedaría la respuesta. ¿Qué me están pidiendo? El voltaje en esta resistencia. Entonces quiere decir que 5 amperios es la que recorre por este canal, el de color rojo. Por lo tanto, aquí va a pasar 5 amperios, que yo lo calculé. Ya tengo 5 amperios y tengo 4 ohmios. ¿Cómo calculo el voltaje? ¿Cómo calculo el voltaje? Nuevamente, hago esto. Nuevamente, voltaje es igual a R por I. ¿Cuánto es el voltaje? Es lo que me están pidiendo, el voltímetro. ¿Qué figura el voltímetro? Resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 4 ohmios. La corriente es la que pasa por acá, la que ya calculé. ¿Cuánto sería? 5 amperios. ¿Cuánto es la respuesta? 4 por 5. 20. ¿20 qué? 20 voltios. 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 Muy bien. Hay una chica que está respondiendo. ¿Quién es? Quiero ponerle su nota. Hilary. Hillary.